la vida de nuestra familia. Yo le decía a los adolescentes que hay dos principios fundamentales en la vida que la Biblia nos enseña, y los dos tienen que ver con relaciones. Lo primero, la palabra nos habla de establecer una relación personal con Jesucristo, de la cual depende toda nuestra vida. Y si no está bien esta relación con Jesucristo, entonces todas las relaciones a nuestro alrededor no funcionarán correctamente. La segunda, en cuanto a relaciones, tiene que ver con las relaciones con nuestro prójimo. ¿Con quién son? ¿Con quién más tenemos contacto en nuestras vidas? Normalmente es con nuestra familia. A los adolescentes yo les hablaba de cuidar la relación con sus padres, con sus hermanos. Les hablaba de lo importante de que es el poder guardarse, de no involucrarse en una relación que a temprana edad muchas veces puede destruirles, sino esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Y bueno, también a los niños estuvimos ayer en la noche orando por ellos y bueno, durante estos días. Y yo sé que Dios desea que podamos entender y podamos tener familias bendecidas, amén. Familias llenas de Dios. No digo que en las familias no haya conflictos, que no haya problemas, porque la familia que no tenga problemas o no tenga conflictos, yo quisiera saber de qué planeta es. Yo quisiera saber de dónde es, porque en todas hay conflictos, en todas hay problemas. La cuestión es que las familias que tienen a Cristo como el fundamento, como la roca de sus vidas, son familias que pueden solucionar sus problemas, que pueden y tienen la ayuda del cielo. Yo ayer les decía a los niños, ¿verdad? Zacarías 4, verso 6, nada más escúchenlo, pero la palabra habla, Dios le dice a Zorobabel, dice, no con ejército, no con fuerza, mas con mi Santo Espíritu es. Entonces, hay mucho que solamente Dios puede hacer. Algunas veces como hombres, como la mayoría de veces, dependemos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos, y nos olvidamos de confiar, de depender, de poner toda nuestra esperanza en Dios. Y bueno, yo sé que Dios es el único que puede darnos unas familias bendecidas, unas familias llenas. Sus hijos vienen ahorita contentos, vienen llenos, vienen muy bien, los adolescentes también en un buen tiempo. Pero bueno, también es importante que como padres podamos estar sintonizados, podamos estar también conectados con lo que el Señor desea hacer. Y bueno, si usted no, por alguna razón no envió a sus hijos al campamento, bueno, también este mensaje le va a bendecir. Job capítulo 1, verso número 1, yo quiero por unos minutos, hablarle acerca de Job. En Job 1, verso número 1, el libro más antiguo de la Biblia, ¿verdad? El libro que más antiguo, aunque Génesis habla de un periodo antes de, Job es el libro de más antigüedad en cuanto a que fue escrito. Y dice ahí la palabra en el verso 1, capítulo 1, verso 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón, ¿verdad?, llamado Job. Y dice la escritura, este era varón perfecto. Puede usted ahí subrayar, número 1 dice varón perfecto, dice y recto. Número 2, número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Aquí la escritura nos habla de un hombre, ahorita lo vamos a ver, pero tenía 4 características que son muy, muy interesantes. Es todo un mensaje ahí, no me voy a enfocar en esto, pero hablaba de un hombre perfecto. ¿Por qué dice que era un hombre perfecto? Con la palabra perfecto tiene que ver como un hombre que había permitido que Dios obrara en las diferentes áreas de su vida. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y necesitamos que Dios obre en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser.
Hay diferentes áreas en nuestra vida donde Dios desea obrar. Y la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, refiriéndose a que era un hombre que había permitido que Dios obrara en cada área de su vida. Dice recto, que tiene que ver con una persona íntegra, con una persona que estaba buscando caminar en la rectitud que Dios decía. Luego dice de un hombre temeroso de Dios. Cuando la palabra habla de temor de Dios, está hablando de alguien que desea honrar a Dios, que desea darle honra, que desea darle gloria. La Biblia habla el temor de Dios como el principio de la sabiduría. Y luego dice la Escritura, apartado del mal, un hombre santo. Y en medio de todo esto es muy interesante porque no solamente habla que él era una buena persona, sino también la Escritura habla acerca de su familia. ¿Sí? La Biblia dice ahí, más adelante habla que Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Y la Biblia nos dice que él llamaba a sus hijos cada día a pasar tiempo con él. Ahorita lo vamos a ver, pero era un hombre bendecido por Dios, era un hombre próspero. Y yo creo que eso es algo que Dios desea hacer en nuestras vidas. ¿Y porque era un hombre bendecido y próspero? La palabra nos muestra porque tenía temor de Dios en su vida. Nosotros tenemos que entender que esto es algo importante cuando tenemos temor de Dios en nuestra vida, deseo de honrar a Dios en nuestras vidas. Dios hace muchas cosas. Dice el verso número 9 y verso 10 del capítulo 1 de Job. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué pasaba con Job? Job era un hombre bendecido. ¿Sabía que esto es algo que Dios desea hacer en su vida? Dios desea bendecirle. No tiene que convencer a Dios. Dios desea bendecirle. Y aquí vemos que era un hombre bendecido en las diferentes áreas de su vida. Y la palabra nos muestra en Primera de Samuel 2, verso 30, dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, cuando nosotros nos proponemos darle honor, darle gloria a Dios, Dios también nos honra, Dios también nos respalda. Entonces dice la Escritura que Job temía a Dios y Dios daba testimonio de él, porque dice en el verso número 8 del capítulo 1, dice, Jehová dijo a Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Dios. Y Dios mismo estaba presumiendo de Job. Y estaba hablando que estas 4 características eran una realidad en él. Entonces, estamos hablando de un hombre que en verdad esto era una realidad en su vida. Pero lo más interesante de esto es que no era solamente en su vida, sino era en su familia. Es muy interesante porque la palabra, como ya le decía, dice el verso 4 del capítulo 1, dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, dice, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Sí, 7 días cada uno de ellos. Uno decía yo soy lunes, otro decía yo soy martes, otro miércoles, y se reunían e invitaban a sus hermanas porque ya no había días más, ¿verdad? Para que ellas pudieran organizar algo. Entonces era alguien que disfrutaba de la convivencia familiar. Y esto es una bendición de Dios. Yo no sé si usted disfruta de su familia. Espero que no haya sido usted como decirle, pues ya envié a mis hijos, voy a descansar de ellos una semana en los campamentos, como diciendo ya que me dejen en paz unos días. Yo sé que le cayeron bien estos días, fueron diferentes, a lo mejor tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero otra cosa es no disfrutar de ellos. Hay hombres que no quieren llegar a su casa porque dicen, no, me voy a encontrar a la fiera en la casa, ¿verdad?
O mujeres que les da ya, o familias, ¿verdad? Que cuando llega el papá todos se hacen los dormidos, se esconden con tal de que no, porque llegó el ogro, ¿verdad? Llegó el que va a gritar y va a decir. O los hijos también, que no disfrutan de los padres o de la convivencia entre ellos. Entonces era alguien, dice aquí, que disfrutaban de la familia. Pero no solamente esto, sino yo encuentro que era una familia que buscaba a Dios. Y algo importante, tenemos que ser familias que buscan a Dios. Ahorita sus hijos han tenido un tiempo con Dios, pero lo importante es que usted también tenga un tiempo con Dios. Es muy importante que como familia, ¿verdad?, estemos buscando a Dios. Aquí encontramos que el padre de familia estaba buscando a Dios. Era el padre de familia que estaba buscando a Dios, estaba ejerciendo el sacerdocio en su casa, ministraba a Dios. Dice el verso 5, fíjense bien, del capítulo 1. Y acontecía que había pasado, dice, y acontecía que había pasado en turno los días del convite, y Job enviaba y los santificaba. Dígalo conmigo, y los santificaba. Y se levantaba de mañana, dice ahí, y ofrecía holocaustos. Subraye usted ahí, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. En este versículo hay varias cosas que este hombre hacía. Job era un hombre bendecido, ya vimos por qué, porque tenía temor de Dios. Pero ¿qué más hacía Job? Número 1, dice la Escritura, santificaba a sus hijos. Algo que tenemos que hacer como padres es santificar a nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Significa que oraba por ellos. Significaba que cuando oraba al Señor, oraba que ellos fueran apartados para Dios, que ellos fueran consagrados para Dios, que ellos fueran guardados. ¿Sí? Él declaraba que eran llamados de Dios, que eran hijos, ¿verdad?, aparte, consagrados para el Señor. Algo importante, bueno, ahorita estos días le hemos dicho, ore por sus hijos, los campamentos. Pero esto es algo que tenemos que hacer no solamente estos días, sino todos los días. Santificarlos, orar por ellos, porque están constantemente en una lucha constante, ¿verdad? Yo les decía, creo que a los niños, a los adolescentes, les digo, ¿cuántos quieren que dure un mes el campamento? Y todos decían, yo, ¿verdad? Porque estando en un campamento, pues ahí están, todo está de alguna manera controlado y todo ahí está muy bien. Pero hay que salir otra vez a la realidad. Hay que ir otra vez a las escuelas, hay que estar batallando nuevamente con compañeros, con diferentes cosas. Entonces algo importante es que tenemos que ser padres que oran y le declaran a nuestros hijos que son apartados para el Señor. Número 2, dice la Escritura, ofrecía holocaustos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con nuestro tiempo? La palabra habla, ya no, ¿verdad? Ya no hacemos sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio completo. Pero la Biblia habla de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué son esos sacrificios espirituales? Nuestros sacrificios espirituales son nuestra oración, nuestra alabanza al Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Son sacrificios espirituales. Y la Biblia dice que en este sentido Job oraba y ofrecía sacrificios espirituales a favor de sus hijos. Oraba a favor de ellos, elevaba incienso mientras alababa y adoraba al Señor a favor de ellos. Presentaba ofrendas con su nombre, declarando que eran hombres y mujeres consagrados de Dios. Y la Biblia, por ejemplo, nos habla cuando nosotros presentamos nuestros diezmos, ofrendas. Dice la Escritura, el verso 10, dice del capítulo de Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde, y reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando la Escritura habla del fruto de la tierra, está hablando de nuestros hijos. Tenemos que ser padres que ofrecen sacrificios espirituales. Muchas veces es fácil, o a veces le decimos a los hijos, busca a Dios, pero ¿usted está buscando a Dios? O hay padres que no le pueden decir a sus hijos, lee la Biblia, porque ellos no la leen. Entonces, algo importante es que tenemos que ser gente que ofrece sacrificios espirituales, que tiene una relación con Dios. Mire, ahí mismo, Malaquías 4, verso 6, nos habla cuál es el corazón de Dios y nos dice que, dice el 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dentro de estos tiempos, hubo tiempos donde estuvimos orando por los hijos y pidiendo al Señor que Él les sanara el corazón en cuanto a la relación con sus padres. Pero algo importante es que también usted debe de tener un corazón sano para con sus hijos. La Biblia habla de que Él desea hacer volver su corazón. Yo espero que su corazón se vuelva en estos días en amor, en oración hacia ellos. Tercero, que uno lo santificaba. Número 2, ofrecía holocaustos. Número 3, dice ahí la palabra, quizás habrán pecado mis hijos. En otras palabras, estaba alerta para detectar el pecado en la vida de sus hijos. Estaba alerta, los conocía, tenía una relación con ellos. Sabía cuando las cosas no andaban bien, inmediatamente él podía detectar que algo no andaba bien. Y yo quiero preguntarle, ¿usted es una persona que tiene una buena relación con sus hijos para detectar cuando algo no anda bien? Necesitamos estar alerta como padres y poder detectar cuando se están enfriando, cuando ya no están buscando a Dios como antes, cuando ya no están leyendo la Biblia como antes la leían, para rápidamente poder hacer algo. La palabra habla que como sacerdotes, una de las funciones de los sacerdotes era que tenían que detectar o diagnosticar si de alguna manera alguien estaba enfermo de lepra, y eso tiene que ver con el pecado. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están? ¿Sabe usted con qué están batallando? ¿Sabe con qué están luchando? ¿Sabe qué áreas son en las que están batallando? Y fíjese bien, dice aquí que Job quizás, dice, hubiera pecado. Entonces, en otro sentido, él nos habla de que eran gente que estaba buscando a Dios. No era gente que estaban viviendo en un pecado declarado, porque entonces lo hubiera dicho de otra manera, sino él estaba alerta aún la menor insinuación. Dice Jeremías 3, verso 21 y 22, voz fue oída sobre las alturas. Jeremías 3, 21 y 22, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino y de Jehová su Dios se han olvidado. Ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice, han pervertido su conducta y se han olvidado del Señor su Dios. Necesitamos nosotros entender que es importante ver y estar al pendiente de la vida de nuestros hijos, para que podamos ayudarles a que ellos puedan regresar al Señor. Ahora, para que esto suceda, nosotros tenemos que ser padres que están buscando a Dios. Necesitamos estar alerta tanto en lo natural como en lo espiritual. Necesitamos estar orando y pedirle al Señor que nos guíe, porque hay cosas que están ocultas, que solamente Dios nos las puede revelar. Y poder estar alerta para poder ver a nuestros hijos. Dice en Jueces capítulo 2, verso número 10. Dice, y toda aquella generación, el libro de Jueces es un tiempo terrible dentro de la historia del pueblo de Israel. Mire lo que dice ahí,
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, dígale conmigo, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El tiempo de los jueces fue el peor tiempo, o uno de los peores tiempos en el pueblo de Israel, porque se olvidaron de Dios. Dice, murió toda una generación que había conocido a Dios, había visto sus caminos, había visto los milagros, y luego dice la Escritura que se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no había visto a Dios. ¿Qué pasó? Está hablando de una generación que muere y una generación que nace. ¿Qué pasó? No hubo una transmisión de una generación a otra de las cosas de Dios. Se desconectó una generación de la otra. La Biblia, si usted ve siempre en la Biblia, Dios habla de generaciones, habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando de 3 generaciones. La Biblia habla, por ejemplo, 2 Timoteo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela, la madre y el hijo. En los 3. Entonces tenemos que entender cuán importante es esto. Transmitirles una herencia espiritual. Sus hijos tienen que ver que usted está buscando a Dios y usted tiene que enseñarles a buscar a Dios. Aquí no les enseñaron a obedecer a Dios. Y la palabra nos dice en Jueces 2:11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Se desviaron. ¿Por qué? Porque no habían sido enseñados. Regresando al libro de Job, regresando al libro de Job, la Biblia nos habla, dice que esto hacía todos los días. ¿De qué está hablando? Está hablando de alguien que era constante en cuanto a lo que es esto con sus hijos. Algo importante, escúcheme bien. Ahorita yo sé que Dios ha hecho algo en sus hijos y ahí está, a lo mejor usted dice, me voy a aplicar a hacerlo, pero algo importante que tenemos que ser constantes. Dice aquí que todos los días de su vida lo hizo, todos los días de su vida. Entonces tenemos que entender cuán importante es esto. ¿Cuántos saben que los hijos crecen rápido? Crecen muy rápido. Cuando menos se dé cuenta, ya sus hijos ya pasaron la primaria, la secundaria, la prepa, y de repente ya no están. Y si no aprovechamos esos días de que estuvieron en casa, los días para estar teniendo una mayor influencia sobre ellos, después ya no están. Y ya será otra la manera como podemos hacerlo, pero necesitamos entender cuán importante es ahorita y ser constantes en ello. Ser constantes en ello. La verdad, estos días mi esposa y yo hemos ahí andado con los niños, con los adolescentes y bueno, la verdad es que es un tesoro tremendo, ¿verdad? La vida de los niños, la vida de los adolescentes, ¿verdad? Verlos, ver sus ocurrencias, ¿verdad? De repente se les ocurre cada cosa que dice, ¿dónde la sacaron? Y yo sé que hay mucha creatividad, hay mucho que Dios ha puesto en sus vidas, pero todo eso es un tesoro que como padres necesitamos valorar. Todo eso es algo que necesitamos tomar bien en serio y aplicarnos como Job para orar por sus vidas, para bendecirlos. Mire, esto de lo que yo le dije está en Job capítulo 1, pero si usted va al capítulo 29, Job capítulo 29,
Búsquelo. Okay. Sí, Job 29, capítulo 29, verso 4 y 5. Dice este verso, está ahí hablando Job diciendo, ¿cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Dice, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y léalo conmigo, y mis hijos alrededor de mí. ¿De qué está hablando Job? Está hablando de alguien que estaba en la presencia de Dios. Dice que Dios mismo estaba alrededor, velaba alrededor de su tienda, pero no estaba solo. Dígalo conmigo, no estaba solo. Sus hijos estaban con él. Y yo digo, Señor, que podamos tener esto, que podamos vivir esto, que podamos decir como Job, Dios estaba ahí, pero también mis hijos estaban ahí, estaban conmigo. Y esto es algo muy importante. La presencia de Dios estaba ahí, pero también estaba su familia. Supo llevar a su familia, supo conducirla. ¿Cuántos saben que para ser padre se requiere de sabiduría? Mucha sabiduría. Y los hijos van cambiando, van creciendo, se van enfrentando a diferentes situaciones, primero como niños, luego como adolescentes, luego como jóvenes, y necesitamos nosotros de la sabiduría de Dios para conducirlos por los caminos de Dios, por los caminos de Dios. Es muy, muy importante. Necesitamos ver y aprender del gozo de servir a Dios como familia. Es muy, muy bueno, es muy padre el poder servir a Dios como familia. Ojalá y usted lo esté aprovechando, disfrutando, animando a sus hijos y que podamos servir. Ahorita pues diferentes familias estuvimos sirviendo y ahí todos involucrados con una u otra cosa. Ojalá y también usted lo esté haciendo. Vamos a orar un momento. Antes de orar, permítame un momento. Me tiene miedo. Ay, no me quiere soltar el micrófono. Es cierto. No, muchas gracias por la confianza, ¿verdad? No tan fácil soltamos a nuestros hijos, lo sabemos. Y antes que nada, muchas gracias por haberlos confiado. Realmente, pues, todos los apoyadores, los servidores, un buen equipo y sus hijos estuvieron bien vigilados todo el tiempo. Gracias a Dios, ningún percance, no faltaron los raspones. Por ahí si le llegan raspados, bueno, ahí discúlpenos, ¿no? Pero se divirtieron. Yo nada más quiero decirle unas cositas. Quiero decirle que ahí la lleva, como papá, ¿verdad? Ahí la lleva. No tuvimos ningún así tirado en el piso pataleando que no quiere. Nos sorprendieron como comen los niños, les ganaron a los adolescentes. Las reservas, bueno, lo que había quedado ahí de los adolescentes se lo comieron los niños y toda su porción también. Qué bárbaros, discúlpenos si se les hizo el estómago más grande, porque les dimos hasta que quisieron, no los racionamos y me comí 7 quesadillas, me comí 4 hot dogs, así las cositas, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Van a llegar con el estómago grande. O sea, uno en la casa pues no les das así, ¿no? Dices, 12 es suficiente, está bien. Entonces, si se les hizo su estomaguito grande, pues ahí se lo encoge. Pero sí, la verdad, sí nos sorprendieron. En los dos no hubo nada, berrinches, ni nada de los niños de ustedes, de aquí de la congregación. Todo muy bien, entonces, pues felicidades. Y sí les quiero animar a que les pregunten a sus maestros, ¿quién fue a sus niños, quién fue su maestro, quien los estuvo cuidando? Y acérquense con el maestro, acérquese y dile, ¿qué visten? O sea, para que tú puedas decir, ay, ¿dónde me hace falta reforzar, verdad?
¿Cuántos saben que sus hijos no son perfectos? Nuestros hijos no son perfectos, ¿verdad? Se portaron bien, todo bien. También las de la cocina sorprendidas, ¿verdad? Porque todos se comieron de todo, no hubo por ahí, dice, ay, es que mi hijo no come esto y esto, y le dice a alguien, dice, no te preocupes, pues va a aprender. Y la verdad, se acordó la maestra que le dijeron, y fue a ver, porque hubo pambacito, ¿no? Y en ese caso era el niño que le había dicho, es que mi hijo no come pambazos. Y entonces le dan el pambazo y ya, le dio la vuelta al platito, ¿no? Aprendió, o sea, se comió el pambazo bien, ni repeló, ni dijo no me gusta, no quiero. Entonces, a veces nosotros, lo que les quiero decir, subestimamos o podemos, usted es el que puede malcriar a su hijo. No lo subestime, no lo chiquee de más, apapáchelo, es un niño, ¿verdad? Porque también a veces veo que a veces los papás también queremos que sean adultos, son niños, ¿no? Pero pueden hacerse responsables perfectamente de sus cosas. Eso sí, enséñeles, porque ya están los tendederos ahí de la ropa que les llovió el primer día. Pues, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? O sea, enséñeles, por ejemplo, ahí sí les puedo recomendar, yo creo que no a todos, porque de veras hay niños pequeñitos que me sorprendieron, sacando su ropa a secar, doblándola, guardándola, chiquitos, y ya a veces los más grandecitos, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos, pero pregunte, acérquese dile con qué maestra estuviste, con quién te cuidó, y pregunte, o usted es de los que se enoja, porque también me ha tocado papás que no les puedes decir que su hijo hizo algo porque nos ofendemos, no debemos ser así. Usted no se ofenda si le dicen, oye, como que tu niño me hizo cara cuando yo le pedí esto o no me obedeció, aguántela y dile, y trabaje con su hijo sin enojarse en esa área, ¿no? Y bueno, pues es todo lo que les quería decir. Gracias. Bueno, también acérquese para darles las gracias a todos los que en verdad el trabajo que hicieron todos los apoyadores esta semana, ¿verdad? Algunos ya vienen en calidad de bulto, ya de plano, algunos ¿verdad? No saben ni dónde están. De veras, denle las gracias a las de la cocina, a los que estuvieron cuidando, porque en verdad hicieron un trabajo muy fuerte. Yo los veía, de repente pasé, ahí veía adolescentes cargando a niños, a niñas, llevándolos, cuidándolos. De repente le hablaba a mis hijos, dice, no, ya me voy por mis niños, mis niñas. Y digo, bueno, ya ven, ¿no? Pero denles las gracias, porque yo creo que hicieron una muy buena labor. Vamos a terminar orando ahorita. Yo quiero orar ahorita con ustedes, padres, y luego van a entrar los niños y vamos a orar por los niños, ¿sí? Como padres, yo quiero que oren. ¿Ya están todos los niños? ¿Ya llegaron todos? Ok, ya que los vayan alistando. Pero antes vamos a orar. Cierre sus ojos un momento.